Muy buen día, estimados y estimadas colegas. La Secretaría Regional Ministerial les da la más cordial bienvenida a este espacio. Este es el segundo ciclo de 4 sesiones que hemos planificado para poder compartir con ustedes. Así que agradecemos a los sostenedores, sostenedoras, equipos directivos, equipos técnicos, a los equipos del Departamento de Educación, a los equipos de las provinciales y también a nuestra seremía. Las 2 sesiones anteriores tuvimos un énfasis en poder intencionar la reflexión y algunas estrategias bajo el subtítulo de Cuidando a quien cuida. Esas 2 jornadas ya fueron terminadas y ustedes pueden revisar en nuestra página que se llama mineduccoquimbo.cl y ahí aparecen, ¿cierto?, los videos de Zoom grabados junto con el material correspondiente. Hoy comenzamos un segundo ciclo también breve de 2 sesiones, hoy y mañana, en la que abordaremos herramientas para equipos de liderazgo, para poder intencionar estrategias de bienestar, para tomar decisiones con el enfoque de bienestar para sus comunidades, y donde finalmente este resguardo del bienestar colectivo esté a la base de los procesos que ustedes lideran. Así que le damos la más cordial bienvenida, sin duda agradecer siempre el tiempo que ustedes disponen para poder participar de estas sesiones, y para que se optimice bien el tiempo, de inmediato le doy el pase a Jenny, nuestra psicóloga, que nos ha acompañado en todo este proceso. Jenny, buen día. Buenos días a todos, buenos días Jocelyn, muchas gracias. Nos reencontramos nuevamente en esta tercer módulo, en esta tercera jornada, en donde hemos compartido temas y conceptos interesantes que la idea es que les permitan a ustedes mejorar la gestión que están realizando. Vamos a compartir la PPT, al igual que la semana pasada también la estrategia o el modelo de trabajo va a ser algunos conceptos teóricos y luego un segundo espacio para aplicar esos conceptos a través de unos ejercicios. Igual que la vez pasada vamos a ocupar el Jamboard, que es esta pizarrita que van a tener acceso. Entiendo ya está en el chat el link para que se puedan conectar y vamos a ir revisando. La semana pasada vamos a hacer un recordatorio breve. Ya el módulo anterior revisamos principalmente 3 conceptos, que era la comunicación asertiva, la escucha activa y la empatía. Todas ellas habilidades que debiéramos trabajar, elaborar, digamos, para poder complementar de mejor forma nuestra gestión. La comunicación asertiva es una capacidad para dialogar, ¿verdad? Con tranquilidad, ¿verdad? Con calma. Acá principalmente apuntábamos a ser claro y concreto, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Ser breves, ¿ya? Y en ese sentido, siempre es que nuestros argumentos sean breves, concisos, para que no pierdan el peso, y también el tema de la disculpa, ¿verdad? El ser empático, si bien es cierto, transmitir nuestra inconformidad siempre, o lo que nos resuena, o lo que necesitamos transmitir, es bueno, claramente, no nos debe hacer sentir mal, pero de un estilo seguro, ¿verdad? Y siempre con respeto. La escucha activa también es una capacidad para escuchar lo verbal y no verbal, ¿verdad? Ahí era importante poder conectarse con el otro y poder observar este lenguaje, ¿verdad? Que en gran porcentaje es el no verbal, con gestos, expresiones, y para eso necesitamos también tener el conocimiento de nuestras emociones. Y por último, la empatía también, que nos permite y nos va a permitir también comprender las emociones de los otros, basada en el reconocimiento propio y también del otro. Todas estas capacidades van a permitir fortalecer nuestras relaciones personales y es una gran fuente de bienestar para todos los equipos. Dejé un ejercicio en el Jamboard que
que quisiera que esto fuera como voluntario, a ver si alguien hizo el ejercicio y nos pueda compartir qué le pareció, si ahí hubo una confusión en los conceptos, pero era revisar estos 6 patrones, ¿verdad?, de escucha, en contrastación de lo que habíamos repasado, la escucha activa. Estaba el simulador, el interruptor, el aprovechado, el discutidor y el distribuidor de consejos y recetas. Muchas veces nosotros en el quehacer estamos como con tanta actividad y con tanta compromiso, que muchas veces nos podemos, o sea, inevitablemente encontrarnos en este tipo de patrones. Entonces voy a ceder la palabra para que al menos si una persona quiere compartir si hizo el ejercicio, si no, vamos a avanzar. ¿Están Jenny, abiertos solo los decir que el Jamboard se encuentra en la página 4. En las primeras páginas está ¿Ya? el ejercicio que hicimos el taller anterior, y cuando uno avanza, en el borde superior dice 1 de 16, y va Sí, avanzando, en la página 4 está el el, ejercicio. el ejercicio que En tú la nos habías página, propuesto como interperiodo. Sí, en el Jamboard, en la parte superior, hay como un librito abierto y van avanzando las páginas. Y en la número 4, como dice Jocelyn, estaba el ejercicio. Pero bien, sí, la verdad era que pudieran a ver, repasar. Ujú. sí, yo quisiera compartir. Ya, No sé excelente. si me escuchan bien porque tengo algunos problemas de internet. De hecho, estoy cambiándome al internet de mi teléfono porque aquí en la higuera la conectividad es pésima. Yo Ya, ningún problema. leí detenida. Se le fue el audio. ¿Ahí? ¿Ahí me escucha? Te escuchamos Ya, fuerte y claro. ya. Gracias, que ahí cambié el internet. Ya, Ya, les quería comentar que yo leí atentamente estos patrones y a modo personal los encontré bastante extremos. ya. ¿Ya? Yo puede que no sea la mejor comunicadora ni la que tenga mejor capacidad de escucha, pero yo siento que no estoy dentro humildemente de ninguno de Excelente. ellos. Ahora, sí tengo que hacer un mea culpa y reconocer que me gusta hablar en general. Entonces puede que en algún momento eso, por esa característica que yo tengo de que me gusta hablar de cualquier tema en particular y me gusta hablar con la gente, incluso que no conozco, puede ser alguien que está en una fila, en la calle, sentado al lado mío en la plaza, en fin, puede que eso atemorice a la otra persona y diga, ¿para qué voy a hablar yo si ella se lo habla todo? Qué interesante, ya está bien. Creo que esa característica mía puede hacer que la otra persona eh, se inhiba y no hable y provoque este efecto negativo en realidad. O quizás sea una barrera simplemente, ¿sí? Claro, Ujú. ojalá. Eso quería aportar. Excelente. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dices Jardín? Vilma. Vilma. Sí, Vilma. Gracias, Vilma. Qué Ok, bueno. Mira, efectivamente es también como eh, sobredimensionado estos patrones, pero el ejercicio que hiciste tú, excelente, porque permite igual autoobservarnos en qué estilo, qué patrón utilizo yo. Y efectivamente hay barreras en la comunicación, tanto efectiva como asertiva, pero a medida que vamos analizando cómo nosotros nos interactuamos con los otros, vamos reconociendo ciertas como rasgos, digamos, de personalidad. Puede ser que nos podrían estar como un poco obstaculizando como barrera, pero que a medida que vamos haciendo consciente,
ahora que tú ya lo revisaste, en una próxima conversación puedes ir moldeando, y siempre y cuando sea una interacción en donde exista, digamos, un objetivo que es cumplir, digamos, alguna tarea, ¿ya? Porque en lo social ahí uno tiende a extenderse, ¿verdad? Así que muchas gracias, Vilma. Ujú. ¿Sí? Sí, lo otro que quería aportar, que sí me sirvió para reconocer eh, estos patrones en otras personas. A modo personal, por ejemplo, mi ex marido es interruptor. Ya, excelente. Sí, pues de ¿Ves? eso se trata, sí, Claro, excelente. es entretenido Sí, en realidad. claro. Entonces, tú para poder reconocer, ¿verdad? El patrón que usa el otro, o el estilo de comunicación, el estilo de resolución, todo lo que tenga que ver con la individualidad, te invita a hacer un ejercicio de observación, de atención y de concentración, ¿ya? Y que son habilidades que claramente son habilidades que nos van permitiendo ir aprendiendo e incorporando conceptos, ¿ya? Y ir también practicándolo. Así que muy bien, gracias Vilma nuevamente. Avanzamos entonces justamente era el ejercicio, invitaba a esta reflexión y autorreflexión y análisis, ¿ya? Bien, en esta ocasión vamos a navegar por estos conceptos, ¿verdad? Que es la gestión de los equipos de trabajo, ¿ya? Para que la gestión de los equipos, vamos a también abordar lo que es el clima laboral, la importancia que tiene establecer o formar un buen clima laboral, cómo impacta en las organizaciones, la comunicación, ¿ya? Efectiva, que la vez anterior hablamos de la comunicación asertiva, y finalmente conflicto y claves para la resolución, ¿ya? Lo primero, la gestión de equipos de trabajo educativo. ¿Ya? Este proceso, le podemos llamar, consiste, ¿verdad?, en conseguir formar equipos de trabajo, ¿ya? Y que tienen por objetivo principalmente, y que persigue, digamos, el formar estos equipos, que exista una satisfacción y un sentido de pertenencia. Eso es lo primero que tenemos que buscar, ¿verdad? Para formar estos equipos. Ustedes como líderes, ¿verdad? Deben trabajar estos elementos, ¿ya? También otro es el alto grado de motivación, ¿ya? A la tarea y a la institución, a la labor que realizan. Y por último también que se persiga un logro y resultados que también tengan que ver con las estrategias tanto del equipo como de la institución. Para gestionar efectivamente se requiere, ¿verdad?, habilidades y talentos que son individuales, es decir, todos nos complementamos. Cada uno tiene habilidades individuales, por lo tanto, desde su individualidad puede aportar al equipo con sus distintas herramientas. Y el líder debe ser capaz de identificar y potenciar esas herramientas. También el líder debe, ¿verdad?, gestionar convocando voluntades, es decir, es importante acá esta habilidad, esta competencia, ¿verdad?, que va a permitir al equipo ir trabajando en función de la tarea y de las estrategias propuestas, según lo que dicta su institución. También valorar actividades que sean de estilo colaborativo, todos deben complementarse. Cada uno desde sus herramientas, desde su individualidad, va a tener habilidades, competencias, conocimientos que debe compartirlas con el equipo, ¿ya? De tal manera también que debe cultivar la confianza y ayudar a la búsqueda de soluciones que sean colectivas. Todas estas gestiones están en la guía que se las voy a compartir
en los materiales. ¿Cómo debemos realizar entonces la gestión de equipos que tengan un alto rendimiento? Acá tenemos al menos 6 estrategias. Voy a poner. Tener objetivos definidos, consensuados y medidos. Definir de manera clara los roles de cada miembro del equipo. El proceso de conformación de equipo debe ser claro y concreto. Deben participar idealmente todos los miembros del equipo en cada proceso. Debe haber una buena comunicación y un buen clima. Y por último, deben apoyarse y confiar los unos en los otros. ¿Cómo podemos motivar el sentido de pertenencia que es tan importante en la gestión y la formación del equipo? Lo primero, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Que tiene que ver con el compromiso, el desempeño, ¿verdad? Y la voluntariedad personal, y que debe impactar positivamente en las relaciones, ¿ya? Y en el clima laboral. ¿Cómo poder lograr un sentido de pertenencia a los integrantes de nuestro equipo? Primero, el líder, ¿verdad? Debe potenciar 3 elementos. Primero, la valoración, la comunicación y la autenticidad. ¿Y cómo puede potenciar esto en los integrantes del equipo? Primero, que puedan expresarse libremente, ¿ya? Que sus logros sean reconocidos. Percibir como valoradas sus aportes y sus contribuciones. También el generar, ¿verdad?, sentimientos de comodidad, de cómo ellos se expresan y cómo son desde su individualidad. Mantener siempre una comunicación que sea transparente. Y también sentirse valorados y reconocidos como personas. ¿Cuáles son las prácticas? Aquí tenemos herramientas para potenciar el sentido de pertenencia en los equipos de trabajo. Lo primero de las prácticas, la construcción de confianza. ¿Ya? Esto es a través de todos los conceptos que hemos revisado, ¿verdad? La escucha activa, la empatía, que cada miembro pueda expresarse de manera tranquila, evitar ser juzgado, ¿verdad? Y mantener la escucha activa. Acá la labor del líder es tremendamente importante para que también permita que su comportamiento, que toda esta estrategia, habilidades que él manifiesta, sean también aprendidas y trabajadas por todos los integrantes de su equipo. Otra estrategia es celebrar los logros y usar el lenguaje apreciativo. Consolidar relaciones de colaboración. Aquí hay bastante se puede transmitir a través de nuestras prácticas y de las prácticas que potenciamos y que permitimos y que generamos dentro de los equipos. Crear espacios seguros de comunicación, ya la confiabilidad, el respeto, la forma de resolver conflictos, ¿verdad? Ser consciente de su impacto. Y por último, es decir, si tanto, sobre todo en el tema de aportes, ¿ya? Potenciar las habilidades individuales que tiene cada uno. Y motivar desde un propósito también que sea significativo tanto para el equipo como para la institución desde el punto de vista de las estrategias y las políticas.
Pasamos ahora al clima organizacional. El clima organizacional, como ya pueden saber, son las percepciones que son compartidas por todo el equipo y por toda la organización, y que tiene que ver con el ambiente físico, ¿verdad? Laboral, las relaciones que se dan entre las personas, ¿verdad? Entre los equipos, y también las regulaciones que implementa la organización y la cúpula. El clima laboral, ¿verdad? Es la atmósfera que se respira y que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Que pueden ser favorables o desfavorables, ¿ya? Y esto le va a dar un valor al vínculo que establece la persona con la organización a través de sus relaciones más directas, que son su equipo. Las características del clima laboral son al menos que fija cierta permanencia, ¿verdad? A pesar de que pueden existir situaciones, digamos, que sean coyunturales, pero siempre está fija, ¿ya? Es como un sentimiento que está como estable y que obedece a ciertas experiencias o percepciones que tiene la persona de la institución. Afecta claramente el grado de compromiso e identificación, ¿ya? De los equipos y de los miembros de una organización. Y también está afectado por diferentes variables que son de tipo estructural, ¿ya? Como por ejemplo los estilos del líder, las políticas, los planes de gestión, etc. Entonces, las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional, ¿verdad? Se originan de varios factores, como el tipo de comunicación que existe, el compromiso con la tarea, ¿verdad? Que es la responsabilidad, la satisfacción y la identificación con la institución, la supervisión activa y comprometida del personal, la motivación, las políticas de reconocimiento y de sentimiento de valoración, y también liderazgo, ¿verdad? El tipo de liderazgo y práctica que se establece en sus equipos directos o en la alta gestión. Por lo tanto, en resumen, el clima laboral, ¿verdad? Está compuesto, ¿verdad? Está conformado, ¿verdad? Por el estilo de liderazgo, por los estilos de comunicación, por la motivación, reconocimiento y las condiciones de la organización. Este clima laboral después va a formar parte de la cultura organizacional y que posteriormente va a formar parte también de la historia, de la estructura de la organización. El clima laboral va a impactar en la motivación de sus miembros, ¿verdad? El cómo se siente, si está motivado, si es responsable, si está comprometido, el sentido de pertenencia, y también esta motivación tiene implícita relación también con su desempeño, de cómo va a realizar su tarea y cómo se va a comprometer con su equipo de trabajo y con la estrategia de la organización. Las consecuencias del clima laboral, por lo tanto, tienen un nivel positivo o negativo, y estas van a estar definidas por la percepción que tienen los miembros que la constituyen. Por lo tanto, las consecuencias positivas del clima que se establece este ambiente, ¿verdad? Las positivas van a tener como consecuencia el cumplimiento de los logros del equipo, ¿verdad? El poder que tenga el equipo, la productividad, la baja rotación, la satisfacción, la adaptación y la innovación, que es un concepto que se está trabajando últimamente, ¿verdad? El tema de la creatividad. Yo si estoy motivado, ¿verdad? Y me enfrento a situaciones en donde se requieran establecer, qué sé yo, nuevas soluciones o crear nuevas formas de hacer las cosas para mejorar, se requiere, ¿verdad?, la creatividad y la innovación. Y si yo no estoy motivado, ¿verdad?, no hay mucha creatividad. Por su parte, las consecuencias negativas está la inadaptación, la alta rotación, el ausentismo,
la poca innovación y la baja productividad. Entonces, acá es importante, ¿verdad?, trabajar principalmente para poder ir mejorando o manteniendo un buen clima laboral, que las personas se sientan retribuidas con un reconocimiento y que el sujeto, ¿verdad?, las personas generalmente buscan, esperan el reconocimiento de manera simbólica, ¿verdad?, a través de un sentido de constatación, un sentido de gratitud, ¿ya? Un reconocimiento, ¿verdad?, también pasa por la construcción, ¿verdad?, rigurosa de juicios, y por último, se refiere siempre a la identidad con el equipo y el grupo. ¿Cuáles son los cimientos de un buen clima laboral? La calidad directiva y gerencial, es decir, cómo se está liderando el equipo. La autonomía y dependencia, ¿ya? ¿Qué tanta autonomía tiene la persona dentro de un equipo y la dependencia dentro de una organización? Los vínculos y las relaciones establecidas al interior de los equipos. La motivación, ¿ya?, que tiene con la tarea y también con el equipo humano. Y, la igualdad de oportunidades, que se pueda visualizar, ¿verdad?, que dentro de los equipos existan igualdad de oportunidades. La conciliación del trabajo con la vida familiar. Formación continua, desarrollo profesional. La satisfacción, ¿ya?, por los logros obtenidos, individuales o grupales, finalmente son grupales, ¿ya? El diálogo, que sea activo, una comunicación, ¿verdad?, que sea fluida, asertiva, efectiva dentro de los equipos. Y que haya un reconocimiento que sea recíproco. La comunicación efectiva, ¿ya? La semana pasada vimos lo que era comunicación asertiva, que tiene que ver más bien con todas las formas de cómo yo poder transmitir el mensaje, ¿verdad? De corporal, los gestos, ¿verdad? Cómo empatizar con el otro. Acá la comunicación efectiva es la capacidad de poder transmitir y compartir nuestras ideas, ¿verdad?, nuestros pensamientos, información, y que sea comprensible, ¿verdad?, y que sea entendible para el receptor, ¿ya? Una de las características de la comunicación es la claridad, la empatía y la escucha activa. Para poder realizar una comunicación efectiva necesitamos tener una comunicación asertiva, la asertividad, que es lo que trabajamos la semana anterior. Entonces, la comunicación asertiva, ¿verdad?, complementa y mejora esta comunicación, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la comunicación efectiva? Es que es de fácil comprensión, va a brindar una información concisa, que es lo que yo deseo transmitir, como lo dijimos, y que sea de interés para el receptor. Y también esta comunicación es objetiva. Acá vamos a revisar las condiciones para una comunicación efectiva. Y todo tiene que ver con el deseo, ¿ya? El deseo de transmitir. El deseo de transmitir un mensaje. El deseo de participar o implicarse, ¿ya?, en nuestra comunidad o en nuestro equipo. El deseo de permanecer, perdón, y mantener una conversación. También el deseo de comprender al otro, ¿ya? El deseo también de escuchar, ¿ya? Y esto también implica una actitud de respeto, ¿ya?, hacia el otro o hacia el sistema educativo. Esto lo pueden revisar acá en ese autor, que también se los voy a dejar, y profundizando en cada una de ellas. Pero se necesita entonces un deseo, una implicancia, un compromiso, un querer escuchar. ¿Cuáles son las claves para lograr y mejorar una comunicación efectiva? Siempre, como decíamos, aquí se está complementando también la comunicación asertiva. Mirar a los ojos del receptor,
utilizar un lenguaje corporal, emplear un mensaje claro y que sea conciso. A veces utilizar también cumplidos de vez en cuando. Nunca hay que olvidar el contexto, que sea el adecuado. Emplear un tono de voz también adecuado según el contexto, ¿verdad? Ser empático, escuchar de manera activa, respetar los turnos y también, por último, parafrasear y preguntar para hacer sentir al otro que yo lo estoy escuchando, como lo hablamos la semana pasada. Hasta el momento, ok, vamos, ¿sí? Súper. Hay una manito levantada. Ah, no te vi. Vilma, cuéntame. Aquí estoy. A ver, es que encuentro como muy parecidas la comunicación asertiva con la efectiva, pero tiene que haber un concepto, tiene que haber un mensaje, tiene que haber algo, no podría descifrar qué, que la diferencie a la una de la otra y que sea Ya. el nexo para complementarlas, porque yo las encuentro que van de la mano y las encuentro casi iguales. Van de Tiene que la haber mano. algo, claro. Sí, efectivamente, Vilma, van de la mano porque la comunicación, para que sea efectiva, necesita que utilicemos una comunicación asertiva. La comunicación efectiva es más objetiva, como decía acá, ¿verdad? Ya. La comunicación efectiva, ¿verdad? Es transmitir un mensaje, ¿sí? Que sea claro, Ya. que Ahí sea está. directo, y la asertividad tiene que ver el cómo lo hago, Ok, ¿sí? listo. Ahí me quedó Ya. clarísimo. La objetividad. Sí, Perfecto. gracias. De nada. Bien, ya abordando el tema de la comunicación y cómo la complementamos con la comunicación asertiva, ¿verdad? Nos vamos a otra herramienta que es importante también, que es el tema de la resolución de conflictos, ¿ya? En nuestra cotidianidad, tanto interpersonal también con lo intrapersonal, nos encontramos con situaciones que nos generan conflictos, que son nuevas, ¿verdad? Que a veces nos generan algún tipo de incomodidad o problema, y que para ello requiere que elaborar, ¿verdad? O desarrollar habilidades para poder enfrentarla y resolverla, ¿verdad? O hacerle frente, ¿ya? De manera tal que podamos ir controlando también adecuadamente nuestras emociones negativas, como lo veíamos en el primer taller, ¿sí? Y que también nos permita resolver esas situaciones conflictivas a través de estrategias que son las más apropiadas. Nosotros como líderes, si bien es cierto, dirigimos equipos, ¿verdad?, que son de autogestión, no estamos exentos de que podamos poder capacitar a los líderes también en este tema de resolución de conflictos. Aquí les invito a que puedan revisar en la bibliografía a Chiavenato, ¿verdad?, que es un psicólogo laboral que ha propuesto y ha trabajado bastante en lo que son los conceptos de institución y psicología laboral. Ya él ve el concepto de conflicto, ¿verdad?, que forman parte de nuestro diario vivir en todas las organizaciones, pero él también considera que los conflictos, ¿verdad?, pueden ser considerados, ¿verdad?, o pueden ser abordados de la colaboración y cooperación, ¿ya?, y que son propios de la actividad social. Otro tema es que los conflictos no es causal ni son tampoco accidentales, sino que son inseparables de las organizaciones, ¿ya? Los conflictos él los ve como ideas, como sentimientos, ¿verdad? Como actitudes
y intereses que son diferentes y que son propios de nuestra individualidad, por lo tanto siempre van a estar presentes en las interacciones humanas. Debemos entender entonces desde esa postura que el conflicto, ¿verdad?, es una oportunidad si la miramos como una forma, digamos, que nos permita y que nos ayuda a desarrollar más cooperación entre nuestros equipos, porque hay más divergencia de intereses, de percepciones, ¿verdad? Permite también el conflicto resolver, ¿verdad?, problemas que son latentes, permite encontrar soluciones. También ayuda a todos los integrantes de un equipo a desarrollar nuevos entendimientos y también destrezas, y permite la creatividad, ¿ya? Y por último, ayuda también a liberar emociones, estrés y ansiedad. Ustedes en sus equipos pueden haberse dado cuenta que las personas tienen distintos estilos de manejo de conflicto. Hay autores que hablan al menos de 5 estilos, ¿ya? Y que van a depender, digamos, de cada tipo de personalidad, las causas que generan ese conflicto, las personas involucradas, ¿verdad? Si ese conflicto lleva tiempo o es algo reciente, bien, varios factores, ¿ya? Pero en sí, cada persona tiene un estilo y, como decía delante Vilma, cuando uno se da cuenta qué patrón, ¿verdad?, de escucha tiene, acá también hay patrones que también podemos identificar en los otros. Una vez que los identificamos, podemos ubicarnos en uno y también ir moldeando, porque acá hay unos que son deseables y otros no tanto, ¿ya? Pero acá algunos autores hablan de 5, ¿verdad?, estilos de manejo de conflicto, que son la evitación, la competición, la cooperación, la sumisión y el estilo colaborativo. Estos 5 estilos, dicen los autores Kilman y Tolman, que también lo pueden buscar, ¿verdad?, para profundizar, nos hablan de 2 dimensiones en cada uno de estos estilos de manejo de conflicto que tenemos las personas. Primero es la determinación, que es el grado en cómo yo me conecto, ¿verdad?, con mis propias necesidades, y cuánto es la intención mía de atender o satisfacer mis propios intereses, mis propias necesidades, ¿ya? Y en la otra dimensión es la cooperación, que tiene que ver con el nivel que tiene la persona, ¿verdad?, que tiene ese estilo para satisfacer los intereses del otro. Es decir, la determinación es lo que conecta con mis necesidades propias y la cooperación con las necesidades del otro. La idea es que el estilo o el modelo, ¿verdad?, el estilo que se utiliza debiera ser lo más parejo posible, porque si yo le doy mucho interés a mi necesidad, es porque estoy siendo, ¿verdad?, un poco egoísta, ¿sí? Y si le doy interés más al otro, es porque me está importando más que el otro satisfaga sus necesidades más que las mías, y por lo tanto ahí me habla de estilos, digamos, de personalidad que son más tímidos, introvertidos, que no les gusta mucho expresar lo que desean. Acá tenemos 5 estilos, ¿verdad?, como los decíamos. El de competencia, la frase acá es: yo gano, tú pierdes. Es el típico personaje que le gusta como imponer, ¿verdad?, que le gusta ganar, ¿sí?, por sobre el interés del otro. Por lo tanto, acá hay una máxima determinación de asertividad, de decir que yo quiero ganar, que prime mis intereses, y por la mínima cooperación, digamos, que el otro cumpla sus necesidades, ¿verdad? Está el de evitación, en donde la persona, el que usa este modelo se representa por el yo pierdo y tú pierdes, es decir, yo evito todo conflicto. La persona que utiliza este estilo generalmente no va resolviendo las situaciones de conflicto, sino que las va evitando, hasta que resulte después una avalancha. El de sumisión
es yo pierdo, tú ganas. Aquí es cuando la persona usa este estilo de sumisión, cuando le interesa más que gane el otro porque le da más importancia a la relación, ¿ya? Y aquí hay un máximo de interés para que el otro gane y un mínimo de interés a mis necesidades. El de compromiso, ambos ganamos algo, pero no ganamos todo lo que queríamos. Si ambos ganamos algo, ambos perdemos algo. Pero hay cierta, digamos, espacio o disposición a querer resolver la situación. Y por último, el más recomendable es el estilo de colaborativo, que es el que usan ustedes, en donde yo gano y tú ganas. Este estilo, ¿verdad?, de colaborativo, es el en donde las partes, ¿verdad?, expresan lo que necesitan, pero construyen una nueva solución nueva que les va a permitir sentirse más exitosos, ¿verdad?, y que encontraron en forma conjunta, colaborativa, una alternativa de solución al conflicto que estaban teniendo. Ya es una creación de una nueva alternativa, no es que uno impone al otro, ¿sí? Y por lo tanto ahí se sienten que ambos ganan. Entre los modos de resolución de conflictos colaborativos más utilizados es el de negociación y mediación. Negociación, ambos dos son de estilo colaborativo, como les comentaba, ¿verdad? Y aquí se centra en buscar alternativas de resolución en donde se busquen los intereses comunes, se busca ampliar el espectro, ¿verdad?, de soluciones viables que para ambas partes o las partes involucradas resulten que ambas son beneficiadas. Acá, en el estilo, ¿verdad?, de resolución de conflicto de colaboración llamado negociación, las partes involucradas se juntan, ¿verdad?, y son autónomos en el proceso de resolución de conflicto. Los pasos son 6, ¿ya? Las partes deben acordar negociar, realizar una exploración de los intereses desde sus puntos de vista y las posiciones que tienen respecto a la situación de problema, encuentran ambos los puntos de encuentro, los puntos en común, aquí principalmente cuando se centran en el problema y no en la relación, ¿ya? Proponen opciones, ya, que todos resulten beneficiados, evalúan las opciones y seleccionan la mejor, y finalmente van a elaborar un acuerdo que va a satisfacer. A veces se puede elaborar un acuerdo de manera formal, un escrito, que va a satisfacer y va a permitirles a ambos, ¿verdad?, sentirse que pudieron resolver la situación. El otro estilo también es el de mediación, que a diferencia de la negociación, hay un tercero que actúa de forma neutral, ¿ya? Si bien es cierto, no tiene el poder de resolución, sí va a actuar, va a ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo, a un punto de encuentro, ¿ya? Y que construyan un acuerdo, ¿verdad?, y lleguen a la solución del problema. Acá es un tercero que va a actuar como negociador, como facilitador, para que las partes puedan llegar y puedan visualizar un punto de encuentro y resolver su situación de conflicto. Es uno de los más utilizados, como les digo. Y la mediación, ¿verdad?, el que actúa como mediador debe tener al menos presente estas 5 objetivos que debe ofrecer, ¿verdad?, esa instancia, ¿verdad?, donde él participe como mediador y que debe ser aceptada por las partes, debe explicar en qué va a consistir su participación, en qué va a consistir el proceso, que debe garantizar confidencialidad de las cosas que aparezcan en ese espacio. El mediador va a invitar a cada una de las partes a exponer el problema de manera respetuosa, ¿verdad?, sin descalificaciones, respetando los turnos, ¿verdad?, sin interrupción. Una vez que pongan cada una de las posiciones, ¿verdad?, invita a construir o a buscar soluciones en forma conjunta, intencionando la colaboración entre las partes. Ya, y por último, construida la solución, se establece un acta, ¿verdad?, también formal entre las partes que permita dejar estipulado cuáles fueron los acuerdos.
Estos mecanismos de resolución de conflictos, ¿verdad? Tienen por objetivo dar protagonismo y responsabilidad a los participantes, que mantengan los acuerdos asumiendo compromisos de manera voluntaria. Ya entre las estrategias que podemos acá nombrar son mediación entre las partes, ya que es apoyado por un otro, en el caso, por ejemplo, de aula, un tercero que sea un mediador, o en el caso de adultos también un mediador que sea objetivo. Rincones de paz también son estrategias buenas para ir trabajando este tipo de negociación o de mediación. Círculos de paz también, que son espacios en donde también siguen la misma estrategia, ¿verdad? Tanto de la negociación como de la mediación. Diálogos participativos, asambleas de aula y otra estrategia que permitan promover la gestión colaborativa de los conflictos. Siempre el concepto colaborativo que esté presente en la estrategia. Estas también se pueden implementar, ¿verdad? Esta estrategia en los planes de gestión de convivencia escolar, en los PME, y también en la educación, ¿verdad? Y la transmisión de habilidades mediadoras y técnicas a nuestros líderes para fortalecer la convivencia escolar. Estas estrategias no van a reemplazar las medidas disciplinarias que cada equipo tenga, cada institución de estilo formativo, ¿ya? Y más bien son complementarias y que tienen la finalidad de integrar nuevas formas, ¿verdad?, de resolver conflictos. Acá estamos llegando al último, las etapas, ¿verdad?, de la resolución de conflictos laborales las definimos en 8. La primera es detectar el conflicto, ¿ya? Lo antes posible para evitar que haya una escalada, identificar a las personas que están interviniendo en el conflicto, estudiar la situación. Sobre todo esto para efectos de, por ejemplo, de un mediador, y en el caso de que sea una negociación, las personas que están involucradas ojalá puedan seguir esta pauta. Estudiar la situación, ¿verdad? Escuchando a ambas partes, definiendo el objetivo a conseguir, ¿verdad? Y que va a permitir resolver el malentendido de la situación, crear condiciones necesarias para resolver el conflicto, escucha, la comunicación, ¿verdad?, asertiva, efectiva, escuchar los puntos de vista y tener los objetivos claros. Debate entre las partes, poder dar ese espacio, ¿verdad?, sin interrupción, promover el diálogo respetuoso, búsqueda de soluciones, ¿ya? Hay que potenciar la creatividad de ver qué alternativas tienen para resolver esa situación. Y por último, hacer un seguimiento de las acciones una vez implementadas las alternativas de solución que surgieron en el espacio. Para eso es necesario entonces que se establezcan reuniones de trabajo que sean limitadas para que sea un trabajo de seguimiento, ¿verdad? Y que permita hacer un inicio y también un término de cierre para la resolución de esta situación de conflicto entre las partes. Y finalmente, los importantes tips, ¿verdad?, para resolver los conflictos, siempre tenemos acá 7 tips. Siempre hay que compartir nuestro punto de vista sin atacar al otro, ¿ya? Para poder entender el comportamiento del otro, no hay que sacar conclusiones precipitadas. Ojalá nunca hay que involucrar a terceras personas, sobre todo si en el vínculo familiar, por ejemplo, a familias o a otras personas que no estén involucradas en el conflicto. No hay que, siempre es aconsejable, ¿verdad?, ser honrado, ¿ya? ¿Verdad? No utilizar fundamentos que no sean ciertos. Hay que enfocarse en los objetivos para encontrar una solución, ¿ya? Hablar de hechos, siempre es importante hablar de hechos objetivos, no de opiniones, con pruebas, ¿sí? Fundamentos que sean plausibles. Y por último, para poder enfocarnos en un problema, separándolo de la relación de las personas, hay que hablar tanto de lo que nos está diferenciando, pero también de lo que nos une desde el punto de vista de relación y de vínculo que sean significativos y afectivos.
hemos terminado. ¿Alguna duda? Yo quiero mostrarles un videíto que es cortito. Espero que alcancemos para que... A ver, déjenme ver la hora. ¿Alcanzamos, Jocelyn? ¿Un video cortito? ¿Sí? Ya, por favor, Gerardo, si lo puedes colocar el videíto. Gracias, Pare de compartir pantalla, por favor. gracias. Ahí voy. Listo. Soy Nélida Zaitegui, soy maestra, pedagoga y una creyente y practicante de la importancia que la educación tiene para construir una sociedad mejor, más humana y que humanice. Como decía Freire, de Pablo Freire, cuando decía, nosotros la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Si tenemos eso claro, a partir de ahí podremos decir, esto es educar. ¿Cómo se aprende a convivir? Conviviendo, pero conviviendo de manera consciente. Es decir, sabiendo qué tipo de relaciones, establecemos, cómo me siento, cómo te sientes en ese tipo de relaciones. Es tu dignidad y es la mía, son tus intereses y son los míos, son tus deseos, tus necesidades y son las mías. Sobre eso, ¿qué cuestiones hay que tener? ¿Cuáles son las variables? Bueno, yo, en mi humilde opinión, 6 variables. Primera, ¿qué entendemos por convivencia? La convivencia es que no haya conflictos, alumnado obediente, niños calladitos y quietos, paz para dar clase. Usted perdone, eso no es la convivencia, ¿vale? Eso se puede llamar de otra manera, pero es que hay veces que la gente equivoca. Sí. Cuando hablamos de convivencia, estamos hablando de desarrollar en nuestro alumnado, primero, el respeto a la dignidad de otras personas, a los derechos y deberes propios y ajenos, es decir, a interactuar con otras personas desde el reconocimiento de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. También hacerlos estableciendo relaciones de igualdad y de respeto mutuo y evitando todo tipo de violencia. Si la comunidad educativa, las familias, el alumnado y el profesorado no se ponen de acuerdo por lo que entienden por convivencia, difícil será avanzar porque tendremos metas diferentes. Uno irá para acá, otro irá para acá y otro para el otro lado. Oiga, afinemos la brújula, ¿para dónde vamos? ¿Qué entendemos por convivencia, por educar en convivencia? Siguiente, ¿qué hacemos con los conflictos? ¿Qué vamos a hacer con los conflictos? ¿Meterlos debajo de la alfombra? Como vamos tan corriendo y hay que dar tanta materia, aquí no pasa nada. Venga, no pasa nada. Venga, chuvala, cállate, que no pasa. No, no ha pasado. Y perder toda la oportunidad que tiene de aprendizaje y de madurez para todo el mundo el abordar un conflicto es importante. Cómo lo hagamos de una manera u otra, fundamental. Las normas y la educación moral. ¿Qué pasa con las normas? Tiene que haber normas. ¿Pero quién pone esas normas? Consecuencias. ¿Qué pasa? Porque tú eres responsable de tus actos. Tienes que serlo. Y has hecho daño, has molestado, has hecho... ¿Cómo reparas eso, majo? Entonces, claro, si el alumnado no participa en la elaboración de las normas, siempre serán normas de otros. Y entonces dirán que el profe lo arregle. Claro. Y les estamos educando desde un poder que llega... No, no, no. Queremos educar a la democracia. Queremos que nuestro alumnado sepa, empiece a participar en la elaboración de las normas para que haya una norma y una educación democrática. Vamos a trabajarlo. La clave cuarta es la participación. ¿Qué hacemos? ¿Todo para el pueblo pero sin el pueblo? Si quieres, igual pasa con los hijos, o sea, todo para ellos, pero sin ellos. Hombre, ¿quieres que sean maduros? ¿Por qué les ocultas la realidad? ¿Por qué no hablamos del conflicto? ¿Por qué no hablamos de lo que nos preocupa? Si quiero que maduren y que sean realmente personas capaces de, autónomas, ¿no? Y de gestionarse. Es que les infantilizamos. Pero si son muy capaces y desde bien pequeños de decir lo que quieren y cómo lo quieren, ¿por qué no? Y lo negociamos en todo caso. La quinta, que tiene que ver con la eliminación de todo tipo de violencia. La violencia, vivimos en una sociedad tremendamente violenta y encima hace alarde de esa violencia. A mí me parece que es muy sano la discrepancia. Si todos pensásemos igual, no avanzaríamos como sociedad. Y es muy buena la discrepancia, pero por favor, Gandhi decía, hay que ser duro con los problemas, pero delicado con las personas. Vamos a ver, si yo entiendo, yo te puedo, pero te doy argumentos.
por qué creo, hay más argumentos, cuanto más finos mejor, cuanto más sopesados mejor, pero yo no me meto contigo como persona, porque eso es muy violento y eso es lo que nuestros niños y niñas están viendo cada día, que es como para quitar la televisión en muchas ocasiones. Y es lo que los medios encima sacan. No es que somos violentos, es que además encima, toma, ahí lo tenéis para que quede bien explícito y bien todo. Hombre, por favor, eso es pornografía pura. Entonces, claro, todo eso, y además encima estamos enseñando a pensar con frases hechas, con lugares comunes, con estereotipos. Sí. No estamos enseñando a nuestro alumnado en un pensamiento fino, reflexivo. Eso es muy grave como sociedad, el modelaje que se está dando para las nuevas generaciones. Lo vamos a pagar. Eso es muy serio. Y realmente hay una responsabilidad que no sé si la gente se está dando cuenta de eso. La responsabilidad que tenemos. Mira, un ejemplo que a mí me tiene como preocupadísima es el tema, antes el tabaco. Se fumaba hasta en las clases, pero el profesor, los alumnos, ¿te acuerdas? Bueno, aquello era una cosa loca. Ya no se anuncia. Y se anuncia los juegos online, que generan unas ludopatías, dicho por profesores y profesoras, sobre todo de centros determinados, con un alumnado determinado, que no te imaginas la que tenemos aquí del alumnado y te dan 80 euros y personajes públicos y famosos anunciando y que eso no esté prohibido. Eso es más peligroso que otras muchas cosas. Y lo tenemos ahí. Oiga, pero eso ¿qué código moral tiene? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Pero de qué estamos hablando? Porque cuando hablamos de valores, el educar en valores es una responsabilidad de toda la sociedad. No nos pueden hacer trampas. Y el sexto y el último tiene que ver con la metodología y lo que se hace en la escuela, en el modo, la manera, el qué enseñamos y cómo evaluamos. ¿Y eso parece una tontería? No. Eso tiene que estar directamente relacionado con la convivencia. Sobre eso, pensando de una manera consciente y reflexionando sobre ello, es como se aprende a convivir. Bien, ahora sí. Bien, equipo, estamos ahora dispuestos entonces para irnos a la sala. No sé si alguien quiere comentar el video, pero va a ser interesante porque lo pueden aplicar en nuestro trabajo que vamos a hacer ahora, que está en el Jamboree, ¿verdad? En la página 4. Lo que vamos a hacer ahora, que lo vamos a hacer en grupo, es identificar, a propósito del video que hablaba de cómo resolver los conflictos, ¿verdad? Que también fue lo último que revisamos en el material. Me gustaría invitarlos a identificar un conflicto que recuerden que hayan experimentado en el equipo de trabajo. También puede ser algo que les surjan ahí en los equipos que se vayan formando, alguien que pueda compartir una experiencia y desarrollar, ¿verdad?, estas 4 etapas que dimos como para resolver, ¿verdad?, que también las indiqué y están puestas ahí en la pizarra. Y incluya alguna alternativa de resolución implementada o una acción de seguimiento. Es decir, si ustedes identifican las 8 tareas en este conflicto, pueden compartir también de qué manera, qué alternativa de solución, ¿verdad?, se implementó y se hizo un seguimiento. Bien, se hizo corto el tiempo, pero pasé por todas las salas, vi que varios estaban trabajando, algunos me hicieron algunas consultas o aportes también, así que me parece que fue bien interesante el trabajo que se hizo, abordando el tema de los conflictos y todas las herramientas que se pudieron ver ahí brevemente, pero que muchos de ustedes, como se dieron cuenta al desarrollar el ejercicio, ¿verdad?, que están los conocimientos, que es importante poder visualizarlo, concretarlo en este tipo de
desafío, ¿verdad? Porque el conflicto es un desafío y que no estamos exentos. Y me di cuenta que varios pudieron identificar cosas que ya hacían. Coincidíamos en que había que propagar estas habilidades de manera tal que después a un futuro próximo exista una cultura de resolución de conflicto con todas estas habilidades que hemos podido abordar. Así que ahora voy a dar la palabra al primer equipo que quiera voluntariamente compartir los trabajos que quedaron en la pizarra, pero igual me gustaría que pudieran compartir su experiencia en este ejercicio. Doy la palabra. Carolina, que hace poco estuve con ustedes. Sí, hola, buenos días. Hola. Estuvimos con varios colegas, una colega de Ovalle, del colegio El Ingenio, parece que se llamaba. Y ahí habían otras que tenían problemas de audio. Así que, bueno, nosotros, yo estoy con mi directora, la señora María Soledad, y yo soy la jefe técnica. Cuéntenos, ¿cuál fue la experiencia y qué sacan como conclusión? Si pudieron, yo sé que son muchas las preguntas, pero ¿qué es lo que lograron, así como en resumen, de lo que lograron trabajar? Sí, bueno, ahí lo que logramos primero, entender primero la actividad, ver dónde podíamos focalizar y un conflicto como general que habíamos tenido, que era cómo nos enfrentábamos a estos como aspectos socioemocionales con los que veníamos, o la mochila con la que venía cada uno de los estamentos que integran la comunidad, ¿ya? Tanto el equipo mismo de gestión, los profesores, los asistentes de la educación, los estudiantes y los apoderados. ¿Ya? Porque todos veníamos con una situación, algunos más complejos que otros con este retorno. Y conversando desde cómo nos organizábamos la escuela, los horarios, si teníamos o no recreos diferidos, cómo nos cuidábamos aún estando en este contexto pandémico, con todos los temores del retorno, cómo nos hacíamos cargo de los estudiantes, bueno, montones de cosas que todos sabemos que era un conflicto enorme y teníamos que resolver y poner ahí a disposición todo nuestro conocimiento, nuestras capacidades, características personales, etc. Y en ese proceso todo lo que hemos vivido pues, con situaciones conflictivas entre funcionarios, con apoderados, entre estudiantes, con cursos, con profesores, con equipo, con todo. ¿Ya? Y ahí como el foco principal era cómo fortalecíamos la convivencia escolar, el área de convivencia escolar, a través de estos 8 pasos que fuimos analizando. ¿Ya? Entonces ahí lo primero, identificar el conflicto, que era el que le señalaba recién, que era un conflicto macro, que a la vez iban surgiendo otros conflictos pequeños en el camino. Las personas que intervenían en esta situación era toda la comunidad, las causas eran estas situaciones como personales de cada integrante o miembro de la comunidad educativa que repercuten en el funcionamiento total. Y el objetivo era lograr el bienestar emocional de todos y de todas los que integrábamos esta comunidad. ¿Cómo lográbamos ese bienestar? Y ahí las condiciones necesarias para resolver este gran conflicto eran los talleres activos con dinámicas de prevención. Eso era como lo primero, la prevención, y después, Perfecto. Paralelamente, la intervención y la mediación del conflicto, ¿ya? De este gran equipo de convivencia que se ha tenido que robustecer y fortalecer con el apoyo de todos los otros miembros. Y el debate entre las partes, ese debate era a través del monitoreo, la evaluación formativa y la retroalimentación de los talleres. Lo que decía usted igual en la presentación, cómo íbamos viendo el proceso, ¿está resultando o no? ¿Cómo lo podemos mejorar? Seguimiento. Claro, el seguimiento. ¿Qué cosas resultaron bien? ¿Cómo mejoramos la próxima? Y eso a través de pequeñas encuestas de evaluación formativa y después ir retroalimentando. Y a la vez cuando ya se estaba interviniendo alguna situación, hacer un seguimiento del caso. ¿Cómo va el caso? ¿Cómo se siente la persona? ¿Cómo va avanzando la situación? de alta. Claro, si se da de alta o no. Incluso estábamos hablando con la directora de una situación, diciendo, sería bueno preguntarle al profesor cómo se ha sentido ahora, que está como tranquilo, que tiene que hacer ese seguimiento,
como no olvidarse de la situación. ¿Y cómo Excelente. buscábamos la solución? A través de estas actas de reuniones formales, donde se identificaban los aspectos positivos de esta intervención y los aspectos por mejorar, y a la vez identificar claramente los responsables de las acciones. Y el seguimiento a través de también reuniones, y hacer lecturas de los acuerdos de las actas anteriores y ver si logramos o no el objetivo, si cumplimos o no con nuestras pequeñas tareas, porque se distribuyen las tareas para que no quede solamente en una persona o en un equipo recargado para poder dar solución a este gran conflicto que nos hemos enfrentado. Y el nivel de logro de los acuerdos, pues si hemos logrado o no, y ahí se tomaban como decisiones si esto está resultando o si era necesario hacer algo diferente. Y esa ha sido como la dinámica que nosotros logramos Que pudieron desarrollar. desarrollar. Excelente, súper, muchas gracias Carolina, el Colegio Héroes de la Concepción. Ya, el siguiente equipo, ¿está el micrófono abierto, disponibles? Buenos días, miren, ahí estamos. En la sala 5 nosotros abordamos el tema de que el principal conflicto está relacionado con la cantidad de licencias médicas o también algunas veces permiso administrativo del personal, que implica que quienes están en las escuelas tienen que estar constantemente haciendo reemplazo de estas horas en los cursos dentro de su disponibilidad, y eso ha llevado a un cansancio, ¿ya? Esto porque necesariamente, no sé, por lo menos aquí en Ovalle, donde estamos nosotros, tenemos una escasez de profesores para que hagan reemplazo, ¿ya? Y eso me parece que es a nivel de la región también, para no ir más lejos, ¿ya? Entonces, quienes están presentes y tienen alguna ventana de disponibilidad tienen que estar cubriendo esas horas. Y como han sido muy recurrentes las licencias médicas, en lo general, los mismos profesores tienen que estar constantemente haciendo esas clases y no pudiendo tampoco cumplir con sus responsabilidades de horas no lectivas, en la cual tienen que preparar sus propias clases. Eso los lleva también a hacer, ocupar tiempo familiar para eso, haciendo lo importante que es el tiempo en la familia. Entonces, eso ha generado un cansancio y por lo tanto genera conflictos, a veces conflictos que no son necesariamente evidentes, sino que uno los percibe leyendo el lenguaje corporal, las actitudes, cómo responde, no se da cuenta que hay un cansancio. Nosotros elementos no visibles, claro. Exactamente. Que son consecuencias. En el caso de nuestra escuela Antonio Tirado, ¿cómo lo solucionamos de alguna manera? No completamente, fue que nos pudieron contratar una profesora que pudiese hacer reemplazos, dedicarse a los reemplazos, ¿ya? En este momento, por ejemplo, la docente estuvo casi un mes reemplazando el segundo básico, y a contar de la semana pasada está reemplazando en primero básico, va a estar más de un mes también, ¿ya? Siendo que es una colega que egresó de la universidad, que todavía ni siquiera le otorgan el título, ¿ya? Y se pidió la autorización para eso, porque no habiendo profesores nos quedaba alternativa, ¿ya? Entonces buscamos... ¿Y esa alternativa la buscaron ustedes? La buscamos nosotros con el sostenedor y conversamos, y creo que hay otras escuelas que están haciendo lo mismo, ¿ya? Para hacer un reemplazo en este momento no hay profesores, ¿ya? Porque porque hay escasez de docentes, y los pocos que hay son los que en el caso de la sede de Ovalle han egresado algunos estudiantes y hemos podido trabajar con ellos. Inclusive el año pasado tuvimos 2 de estos docentes por titularse, ya que están titulados haciendo reemplazo en la escuela, del cual uno de ellos quedó de planta, ¿ya? Porque se producen los retiros, ¿ya? De los docentes cuando hay problemas de jubilaciones, se produce un retiro, también se nos produce un vacío ahí. Y eso ha generado un conflicto en que lo hemos trabajado de esa forma. Les explicaba a los otros colegas del grupo en el consejo de profesores, en los talleres técnicos, en las conversaciones de pasillo, que a veces tú tienes que reemplazar porque te puede ocurrir a ti, y tenemos la emergencia, porque imagínense que la licencia médica son 48 horas para informar, y después de la licencia se puede mandar un reemplazo, si es que hay. Y mientras tanto, tengo que recurrir al personal que está presente.
Entonces hay que trabajar lo que se llama, en términos bien coloquiales, hoy por ti, Mañana por mí, exacto. Exactamente. Y buscar Ya. esa fórmula, ¿ya? Porque Ya. las licencias médicas son inevitables. Exacto, pero qué bueno que hayan implementado esa idea alternativa creativa y que buscaron, se fijan que esto nos impulsa a buscar alternativas, más bien que están a veces no claras, pero sí que buscamos una u otra y ir viendo si nos sirve, si no nos sirve, si podemos implementarla o no, ¿sí? Y como dices tú, mientras tanto se cubren y se reemplazan entre ustedes para no abandonar y no perjudicar, digamos, las clases o a los alumnos, a Claro, toda la porque comunidad. eso tiene ¿sí? prioridad. Y eso se puede dar en Exacto. básica, imagínense, yo me imagino en los colegios con enseñanza media, ¿ya? Donde yo sé que generalmente no va el profesor, faltó el profesor de un área específica y no puede ir otro profesor. Va un asistente de educación a entretener al curso, básicamente, y eso se va a perder las clases y eso lo tenemos asumido, ¿ya? Y ustedes, en esta alternativa que buscaron, ¿se dieron cuenta que pudieron ir o determinaron que fueron pasando como etapa a etapa o se fueron, algunas se pueden saltar, no son lineales, ¿sí? Bueno, Le da una estructura para ir como... nosotros ¿sí? esto lo analizamos desde el punto de vista del consejo de gestión que tenemos semanalmente. Ya, ok. Y cómo podíamos solucionarlo, y le hicimos la propuesta al jefe de educación, que nosotros nos podíamos resolver este problema a través de esta persona, y buscamos personas, se presentaron personas, se entrevistaron a estas personas y se concluyó con la persona que hoy día está reemplazando, ¿ya? Y es difícil para ella porque también ella tiene que ir constantemente, si cambia de curso, cambiando su manera de enfrentar el curso. Sí, y eso nos significó que no siempre las etapas fueron precisas de acuerdo a la muestra, ¿ya? Exacto, Porque ya. no había un conflicto en sí, es una situación que genera un conflicto, pero el conflicto en sí, entre que hay una pelea entre profesores, digámoslo coloquialmente, entre profesores, no. ¿Ya? No Sí, tenemos fue un ese problema, pero que fue lo un problema. lograron, un problema, pero como no, Claro. porque el problema es cuando hay una situación como tú la planteas y se transforma en un conflicto cuando hay relaciones que están contrapuestas. ¿ya? Claro, en este caso Pero interesante también hemos lo logrado que eso. trabajaron. Sí. Muy interesante lo que trabajaron. Pero cuando se presente una nueva situación, ahí tienen una estrategia de etapas para ir abordando. Exactamente, ¿sí? Tenemos nosotros las formas de, ya está como institucionalizado, digamos, ese procedimiento, ¿ya? Perfecto. Porque, como le dije antes, la prédica es constante cuando comenzamos, hoy por ti, exacto, y mañana por mí, o sea, hay siempre esa empatía, tiene que haber esa empatía en estas circunstancias, sobre todo en este tiempo que las licencias médicas han sido bastante frecuentes. Y que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? También. Algunas de ellas sí, otras no. Yo no estoy muy de acuerdo que después casi más de un año que salimos de la pandemia, donde, me voy a perdonar que se lo diga, en lo personal lo veo, que la gente anda como que no hubiera ido pandemia. ¿Ya? Entonces, no, a sacar toda la pandemia, ya, pero la pandemia, pero si hay problemas hoy día más complejos que la misma pandemia. Pueden buscar alternativas de autocuidado también. Exactamente, ¿sí? Hemos hecho alternativas de autocuidado, de hecho, vamos el viernes nosotros a hacer una actividad de autocuidado como institución por el Día del Maestro, hemos estado hace 2 semanas en otras actividades de autocuidado, porque también esas son instancias de poder compartir y relacionarse de una forma informal, donde uno puede detectar también dificultades. Pero no todo es pandemia. O sea, no, por supuesto. Excelente. Ya, te pasaste. Muchas gracias, Juan, ¿cierto? Juan, ¿sí? Gracias por lo compartido. ¿Algún otro equipo? ¿Alcanzamos a ver otro equipo que haya visto otro tipo de conflicto también para aportar? No sé si está mi colega Ana María. Sí, trabajamos ya. Ana María, colega. perfecto, sí. También. Ya, colega, vamos. Cuéntenme. Bueno, nosotros estábamos en la sala 3, conversamos un tema en común en realidad de lo que ocurre a veces en las instituciones. Por ejemplo,
de estos problemas que suscitan desde las percepciones de las personas, cuando a veces hay conflicto entre pares de adultos, y llega un problema aquí, después el otro se queda con lo que escuchó de la otra persona, y eso va generando permanentemente conflictos, donde se pone énfasis en los problemas personales en un ambiente laboral. Entonces, no sé, que no me cae bien esta persona. Entonces, nosotros nos basamos básicamente en una problemática que nos comentó Carla, que está por ahí, Carlita, y empezamos como a ver cuál era nuestra experiencia. Bueno, y a raíz de esto, fuimos mirando como los 8 pasos donde finalmente pusimos un escenario de que los problemas entre adultos siempre van a suscitar. Es importante tener un ambiente acogedor para poder resolver estos problemas, tener un rol mediador siempre que nos ayude como a visualizar el conflicto y permitir un poco que estas percepciones personales que puedan tener los involucrados disminuyan hacia el enfoque que estamos nosotros trabajando con el propósito más alto, que es los niños y las niñas. Luego de eso explicamos también, bueno, les conté yo una estrategia que usamos nosotros en nuestro jardín infantil, porque a veces ocurre, colega, de que nosotros ocurren conflictos entre pares porque tampoco a veces no nos conocemos. A veces mis percepciones personales ocurren porque el otro dijo una cosa y yo creo lo que dice ese otro, y ya desde ahí como que no me amplío a conocer a la persona. Entonces les contaba de los juicios. Entonces les contaba yo a las chiquillas una experiencia que era muy buena, que nosotros hacíamos en el taller de desarrollo sociopersonal, que lo realizamos en todas las reuniones técnicas, en todas las CAWE. Nosotros hacemos, antes de entrar a la reunión técnica, hacemos un ejercicio de dinámica. Entonces, por ejemplo, la que hicimos la semana pasada fue muy buenísima porque nos hace mirarnos, ver qué tanto nos conocemos, siendo que son colegas que se conocen de muchos años, pero qué tanto nos conocemos. Entonces, la estrategia que utilizamos fue contar un secreto que no le hemos contado a nadie, y desde ahí se leía el secreto y teníamos que adivinar quién era. Entonces, eso, después cuando no adivinábamos, la persona se ponía de pie y contaba un poquito más de lo que podía contar ese secreto. Entonces, esa estrategia a la Carlita, que está por ahí la Carlita y la colega de Sirenita, lo conversamos y era bueno porque finalmente creemos que conocemos al otro. Y también eso ayuda para bajar también las percepciones y los juicios de valor que yo pueda tener de ese otro. Porque a lo mejor nadie podría pensar que yo a lo mejor levanto pesa. Yo soy súper chiquitita, soy súper flaquita, y dirían, ay, ¿cómo ella va a levantar pesa? Entonces, eso nos amplía a que ese juicio de valor tienda a disminuir. Y bueno, un poco también como otras estrategias incorporando, para hacer participaciones de reuniones técnicas con estas dinámicas, crear las entrevistas siempre con un rol mediador y levantar actas, donde también se creen acuerdos con el equipo para ir también quebrando esta brecha de conflictos que puedan existir. Eso. Y apunta al compromiso, ¿cierto? Siempre el compromiso, lo que yo voy a aportar, lo que tú aportas, y esto va a ser en general va a generar una oportunidad de mejora. Establecer reglas, claro, y normas también de convivencia. Exacto. Excelente. Eso. Muy bien, muchas gracias, equipo, súper bien, trabajaron harto. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien que iba a aportar otro tipo de conflicto? Pasé por una sala sobre un tema, no recuerdo el nombre. Muchas gracias a todos los que han participado. A ver si me acuerdo. ¿Alguien más que desee compartir la experiencia? ¿Nosotros? Es tú. Ya. Sí, sí, me acuerdo. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. No, buenos días todavía a todos. Nosotros compartimos con la colega la desmotivación que hoy existe entre los estudiantes por aprender. ¿Ya? Por estudiar, por realizar las cosas. Mi colega es de un jardín infantil, ella ve mucha ausencia también a clases y la reacción que tienen los apoderados. No son conscientes de apoyar a sus hijos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces nosotros conversamos con el alumno si
si ya es más grande, de enseñanza básica o enseñanza media. Después conversamos con los apoderados, pedimos apoyo a las psicólogas del colegio, al equipo, y logramos ver que muchas veces esos problemas los niños no los entienden y necesitan un apoyo de un especialista para saber sobreponer las dificultades que le ha tocado vivir en pandemia, porque nosotros despedimos a un alumno en pandemia y después recibimos a otro alumno, un alumno que tuvo alguna alteración hormonal, lo cual le provoca una desmotivación, que tuvo algún problema familiar, también provoca una desmotivación, y encontrar el camino a superar esta dificultad es complejo, porque, ¿no es cierto?, se cruzan emociones que muchas veces no dejan ver el problema o enfocarlo de la manera que corresponde. Entonces, por eso hay que trabajar en equipo, analizando la situación desde diferentes puntos de vista para lograr el objetivo que uno se propone, que es que los niños estudien, se motiven, asistan al colegio y los padres o familias acompañen a estos estudiantes. Eso Perfecto. sería mi información con respecto al trabajo que hicimos con nuestras colegas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes también, excelente. ¿Ven? Han salido ya al menos 4 tipos de conflictos distintos, excelente. ¿Hay alguien más que quiera compartir? Claudio, adelante. Hola, buenos días a todas, a todos. Yo fui parte de un grupo junto a Eric, junto a Eduviges, junto a Silvia, y el conflicto sobre el que conversamos era particularmente uno que involucraba a profesionales de una de las escuelas. A partir de una diferencia que había acontecido en torno a un diagnóstico, al parecer había un error profesional por parte de alguien, y finalmente ese error lo que dio a conocer finalmente fue rencillas anteriores, y donde finalmente los egos salieron a la luz y generaron que una cuestión que podría haberse solucionado quizás rápidamente, que era quizás asumir que, no sé, se me pasó, se me olvidó, terminó en descalificaciones y cosas de ese tipo. Entonces, dentro del análisis que fuimos haciendo es que, claro, una de las cuestiones que pudo haber acontecido es el hecho de perder un poco el foco de que al ser parte de una institución, en el caso nuestro de una institución educativa, hay ciertos objetivos que son de corte institucional, y muchas veces uno dentro de la dinámica de la convivencia cotidiana empieza como a perder ese foco de los grandes objetivos, de los grandes propósitos, y de repente empezamos a ensimismarnos un poco en las cosas que nos pasan, y a la hora, claro, de enfrentar una situación un poco tensa, un poco límite, olvidamos eso, el bien, como el tema del bien superior, el cómo resolverlo en pro de la institución, y no tanto de, bueno, cómo finalmente yo gano, entrando a esta lógica de la sumisión, ¿cierto?, de la colaboración, de quién sí, quién más, quién pierde, quién sale mejor parado, sino se pierde ese punto de lo institucional, de tener siempre presente que uno es parte de una institución que tiene, por lo tanto, metas, objetivos de tipo institucional, hay un bien superior. Entonces, creemos que dentro de estas como conversaciones en torno al conflicto siempre es una cuestión relevante a tener presente. Aquí uno es parte de algo donde hay cosas más grandes. Y bueno, también nos hicimos alguna interrogante respecto al tema de, bueno, hasta qué punto también es tolerable el conflicto, hasta qué también límite se puede como entrar a mediar. Porque claro, el ejercicio que hicimos finalmente fue un ejercicio de mediación, y para que la mediación finalmente sea posible, evidentemente tiene que haber un mediador, tienen que haber partes, pero de repente hay un límite en el que una de las partes no está dispuesta a ceder. Entonces, justamente por una cuestión de salud mental, de desgaste inevitable que se pueda generar, y por sobre todo teniendo presente esto de la meta más importante, que es que la institución siga cumpliendo su objetivo, y en el caso nuestro en pro del aprendizaje de los estudiantes, bueno, hasta qué punto quizás es tolerable. Y ya finalmente ahí, claro, entra esta otra parte que tú también habías mencionado que era relevante, que era el tema también normativo, y que lo decía la profesora que salía en el video que nos mostraste, hay una parte de reglas también, de bueno, si corre este límite,
hay consecuencias inevitables, y en los ámbitos laborales eso está más que fijado. O sea, uno puede hacer finalmente un informe, eso se le entrega a un sostenedor, a un empleador, de que, oye, ¿sabes qué? No hay solución, se siguieron todos los pasos, se establecieron compromisos, no se cumplieron, y bueno, se está poniendo en riesgo a la institución completa por justamente quizás X personas. Entonces, también, y a partir de eso, ya para finalizar, una cuestión importante, yo recuerdo cuando, y a propósito de lo que decía el colega ahí, ¿cierto? UTP, sobre el tema de la pandemia, claro, se instala el tema como pandemia, y una de las primeras cuestiones que uno se da cuenta es de que uno no tenía experiencia para trabajar en crisis. Y yo me recuerdo que uno de los puntos como de conflicto en la escuela fue el cómo evaluar. Oye, ¿cómo evaluamos ahora que no están los niños en la escuela, que tienen mala conexión? Mira. Bueno, eso generó una tensión tremenda, de cómo ir generando planes, posibles salidas, que esta beneficiaba más a uno, menos a otro, etc. Cuando la cuestión es que no había experiencia de trabajo en crisis, y lo que había era justamente como en zonas de guerra. Yo recuerdo haber encontrado así modelos educativos en zonas de conflicto armado, que los niños no podían asistir a los establecimientos de forma regular para poder aprender. Entonces yo creo que, si bien como que ya hay cierta normalidad, porque se han como bajado un poco el tema de las restricciones, igual todavía estamos como con esa carga de la crisis. Y es muy común encontrarse con que las personas sobrereaccionan a una serie de cuestiones, sean apoderados, sean los mismos niños, y también pasa dentro de los mismos equipos profesionales. Entonces, finalmente como que llegamos a la conclusión de que, claro, o sea, en términos de convivencia uno siempre va a estar sujeto al conflicto. El conflicto es parte de. Exacto, Lo importante es cómo reaccionar, y sobre todo cómo resolverlo dentro de los propios equipos, que son finalmente los que absorben el conflicto que viene desde los estudiantes, desde los apoderados, desde el mismo sistema muchas veces que nos tensiona con una serie de cuestiones que nos va pidiendo, la misma pandemia. Entonces, el como cuidarse como equipo, el tener estrategias como equipo para resolver conflictos es fundamental. Entonces, claro, está esta cuestión de la mediación como técnica, que es súper importante, pero por otra parte también está el cómo ir incorporando la resolución de conflictos, el tema de la asertividad, casi como una estrategia de desarrollo profesional hoy en día. Como que, por lo menos nosotros el otro día hicimos un ejercicio en la escuela de cuáles eran las necesidades de desarrollo profesional que teníamos quizás para cerrar este año, pensar en el 2023, y en ningún caso fue como quizás lo era antes, el decreto 67, el decreto 83, que el DUA, que no sé cuánto, ¿no? Ya todos hablan de cómo resolver conflictos, cómo ser más asertivo, y finalmente cómo cuidarnos de aquí para lo que viene. Entonces, eso. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Efectivamente, gracias por el aporte. Abordaste bastantes temas y me parece que están todos como relacionados. Es importante el tema de resolución de conflictos. ¿Alguien más que quiera compartir o estamos cerrando ahora? Ya se nos terminó, pero lo podemos continuar en la próxima sesión aquella persona que lo haya escrito. ¿Hay alguien que quiera hablar ahora al tiro? Ya. Bien, vamos a ir cerrando entonces. Les agradezco la participación, los comentarios, porque creo que atravesamos todo el abanico de posibles conflictos, de los reales conflictos que están viviendo. Atravesamos desde lo individual, lo grupal, ¿verdad? Y que tiene que ver también con los límites de la estrategia, hasta dónde podemos llegar. En la mediación claramente hay límites que están establecidos, por ejemplo, cuando ya han habido hechos que están denunciados, por ejemplo, no podemos intervenir, y hay protocolos que existen en cada institución para poder derivarlos a las autoridades o a los organismos que se encargan de resolver estas situaciones. Sin embargo, también apareció en todos los grupos esta necesidad, ¿verdad?, de fortalecer estas herramientas de resolución de conflictos a nivel individual, a nivel grupal, de equipo, porque la idea es modelar, capacitar, formar a toda la comunidad en este tema de resolución de conflictos, para que después finalmente podamos contar con una cultura, ¿verdad?, que esté ahí, de conocimiento, que forme parte de todo nuestro vivir, de nuestra convivencia escolar, y que también nos permita ver lo positivo de esto, que es
poder enfrentar con nuevas estrategias, ser más creativo a la hora de enfrentar situaciones nuevas y que no veamos el conflicto como un desgaste de energía, sino que como algo necesario muchas veces para poder buscar, ¿verdad? Formas de resolver estas diferencias de percepciones que muchas veces cuando los separamos de las personas vemos son enfrentables y que muchas veces van a permitir fortalecer las relaciones. Con esto estoy terminando, Jocelyn. Nos vamos a ver mañana. Podemos continuar con un par o cerrar con algunos conceptos y ya mañana vamos a ver lo que es tema propiamente tal, cómo entrenamos a nuestros equipos con una estrategia que aborda el tema de innovación, ¿verdad? Y estrategias de aprendizaje, de formación a nuestros equipos. Muchas gracias, Jamie. Colegas, muchísimas gracias. Mañana cerramos, mañana es la última sesión de este ciclo de 4 jornadas en las que hemos abordado en un primer momento Cuidando a quien cuida y estas 2 sesiones que están apuntadas a estrategias para los equipos de liderazgo. Así que muchas gracias. Todo está disponible en la página mineduccoquimbo.cl. Ahí, cuando termine todo, ya cada vez se van colgando los videos y junto con sus PPT. Y finalmente, cuando todo esto termine, va a estar todo el material sistematizado en esta página que nosotros también llamamos que es un repositorio, donde también se encuentran otras jornadas que ha hecho este Departamento de Educación. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias a Tengan ustedes. una buena tarde. Que pasen muy bien, adiós. Nos vemos mañana, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao.